Mi saludo, espero que todos estemos bien. Gracias por esta oportunidad de volver a encontrarnos. En nuestra primera clase vimos lo básico relativo del fenómeno de la comunicación. Hablamos al cierre de la responsabilidad del Estado frente a un derecho inalienable, uno que es imposible negar, reclamándole que sea garante y promotor del diálogo social, la comunicación para el bien común, la libertad de prensa y la educación para la comunicación. Es notable que fuera en la Revolución de Mayo el momento de nuestra historia en que nuestros próceres nos reconocieron nación y se atrevieron a dar nacimiento a un Estado soberano que pronto se declararía independiente, que se diera a la comunicación jerarquía de derecho. El 2 de junio de 1810, la primera junta funda la Gaceta de Buenos Aires, que saldría a la calle 5 días después y luego semanalmente durante una década. En su dictamen, sentencia: el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Seguramente a todos nos llamó la atención la palabra execración, que remite a la violación de lo sagrado, a la pérdida de la autoridad moral del gobierno. En aquel entonces había alcanzado su cima con la huida del virrey Sobremonte con las arcas del tesoro del fisco asentado en la ciudad de Santa María de los Buenos Aires. Una descripción tan cruel que sorprende por la sugestiva vigencia durante tantos de los gobiernos argentinos. Los patriotas de Mayo explicitaron, en el propósito de la comunicación veraz, completa y transparente, la jerarquía moral de su horizonte, corporizado en el plan de operaciones que también escribiera Mariano Moreno. Mayo revela el emerger de una nueva cultura, la identidad criolla, resultado del mestizaje, a la que José Martí, el ideólogo, el filósofo de la patria grande, llamó nuestra americana, y a la que desde esos días el imperialismo, en cada cara que tuvo durante los tiempos que transcurrieron, intenta detener con la fuerza de las armas la política o la economía sin conseguirlo. La que seguirá viva mientras haya quienes resistimos la ideología de la fragmentación, para la cual no hay patria ni comunidad, sino individuos encandilados por sus propios egos y propios intereses, alimentados desde la maquinaria mediática y cultural. La Gaceta representa la primera de las políticas públicas de comunicación en un derrotero de avances y retrocesos que sintetizaremos en los más relevantes. El primer hito que consolida el paradigma de la comunicación como derecho es la sanción de la Ley 12.908, Estatuto del Periodista. Diciembre de 1946. Primer gobierno de Juan Perón, único ciudadano elegido 3 veces presidente por el voto popular. Esta ley regula y concede derechos laborales a quienes ejercen profesionalmente el periodismo y a sus auxiliares en ese ejercicio. En 1953, segundo mandato del presidente Juan Perón, se sanciona la primera ley de medios de la Argentina. Incluía a la radio y a la recién nacida televisión. Esta ley fue prácticamente desactivada por la dictadura del 55. Imagínense que esa dictadura se atrevió a anular la Constitución, a proscribir al peronismo y a dictar prisión e incluso fusilar a ciudadanos y militares identificados como peronistas. Pero en 1974, tercer gobierno peronista y a poco de la muerte del presidente Perón, durante el mandato de Isabel Perón, la primera mandataria mujer elegida en el mundo, se alcanzó el punto más alto en la relación con los medios de comunicación, nacionalizando por completo radioemisoras y televisoras bajo políticas de privilegio cultural nacional, que incluían la difusión mayoritaria de productos culturales argentinos. La dictadura oligárquica imperialista que derroca al último gobierno democrático y motoriza un genocidio mientras destruye todo vestigio de soberanía en lo económico, decreta en 1980 el bando que llamó Ley de Radiodifusión 22.285, la norma ideal para un momento represivo caracterizado por la censura y persecución ideológica, enmarcado en el tránsito del paradigma nacional y popular de la comunicación a su transnacionalización y liberalización. Previamente habría expropiado la empresa Papel Prensa mediante secuestro y torturas,
a la heredera de su propietario, Lidia Papaleo de Graiver, con el fin de crear un monopolio que conformaban los 3 diarios más importantes del país: La Nación, Clarín y La Prensa, que después adquiriría Clarín, junto con el Estado, con un rol del que abdicó en los gobiernos democráticos que lo sucederían. El decreto Ley de Radiodifusión encontró de inmediato resistencias en el campo intelectual y cultural argentino, tanto que se convirtió en uno de los puntos más importantes en las plataformas electorales de los partidos que contendieron en la reapertura institucional de 1983, cuando la dictadura se retira y comienza el ciclo de reinstitucionalización en toda la región. Pero esa promesa electoral fue olvidada por todos los partidos y comienza el incipiente imperio de los monopolios informativos, con la adquisición de Radio Mitre por parte del diario Clarín durante el mandato del presidente Raúl Alfonsín. Pese a que la norma que garantizó el dominio de la prensa a la dictadura prohibía la posibilidad de la concentración privada de los medios. Con ese favor previo, el que hoy es el principal grupo monopólico de nuestro país y uno de los más importantes del mundo consiguió, durante el mandato de Carlos Menem, una nueva reforma, logrando impunidad respecto de aquella compra ilegal y permiso para la conformación de monopolios privados en todo el territorio argentino. La comunicación pública, desfinanciada por el Estado, pasaba a ser un negocio y la Argentina se convertía en el laboratorio del modelo mediático que hoy rige en todo el mundo. Nada de qué enorgullecerse. El nuevo milenio nos encontró en una de las más graves crisis sociales, políticas y económicas de nuestra historia, y en 2001 resucita el debate sobre el rol cumplido por los medios de comunicación en la derrota cultural que significa el retroceso político. La coalición por una radiodifusión democrática le reclama al entonces presidente Fernando de la Rúa una ley de medios de la democracia, pero la iniciativa es eclipsada por la urgencia que termina poniendo en fuga al presidente, que cumplió con ajuste y muertos en represión su promesa de sostener la convertibilidad peso-dólar 1 a 1. Recién en 2009, la presidenta Cristina Kirchner convocaría oficialmente a la discusión mediante foros populares e institucionales del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que el diputado y expresidente Néstor Kirchner impulsara en la Cámara Baja y que fuese sancionado el 9 de octubre por el Senado de la Nación. La ley tuvo plena vigencia por casi 7 años, hasta 2016. Solo 2 de sus 168 artículos estaban suspendidos por una cautelar, pero exclusivamente para el Grupo Clarín. Una veintena de grupos monopólicos de todo el país recibieron el beneficio concedido por la autoridad de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, de posponer su adecuación hasta que Clarín lo hiciera. Y así, el gobierno de Mauricio Macri la desactivó de facto. Eliminó su órgano de aplicación y creó el que todavía rige, Ente Nacional de Telecomunicaciones, ENACOM. Podría hablar toda la tarde, o toda una tarde, de los alcances de la ley de medios que milité con pasión, que promovía la producción local, la regional, la nacional, y que proponía límites a la penetración cultural extranjera, defendía la comunicación del negocio, prohibiendo que los titulares de una licencia tuviesen otro fin que el de la comunicación. Esto quiere decir que una empresa o un grupo dedicados a cualquier ámbito que no fuese la comunicación no podría ser propietario de una licencia, aunque sí podría, lógicamente, pautar publicidad en cualquier medio. Un criterio que había primado por siglos para que existiese competencia de mercado. Una fábrica de cualquier cosa, pintura por ejemplo, no podría comprarse un medio, ya que teniéndolo podría negarse a publicitar a una competidora o subirle los precios de la pauta para evitarla. No había dudas en que medios e intereses económicos debían obligatoriamente ir por carriles separados. Lo cierto es que el retroceso en la falta de aplicación de la mejor ley de medios que tuvimos implica la mayor derrota cultural y política que jamás sufrimos, ya que no hay en estos días voluntad para rescatar sus valores y sus principios, y el desarrollo de la tecnología la ha puesto al borde del obsoleto. Estamos peor, más monopolizados y debiéndonos una ley de medios democrática. Una ley que, como la que tuvimos y no cumplimos, proteja los últimos bastiones de la comunicación: popular, vecinal, cooperativa, autogestiva, sin fines de lucro. Representantes
de la diversidad de voces a la que, sin impulso ni sostenimiento transparente y justo, obligamos a competir por la pauta oficial y privada en dramática desigualdad con los formadores de opinión, los falsificadores y los voceros de los intereses mundiales. En la próxima clase vamos a enfocarnos en los perjuicios de este modelo informativo y comunicacional que domina en el mundo, en los antídotos y modos de defendernos para reafirmar identidad y construir comunidad. ¿Nos encontramos? Que estemos bien.